Le damos la bienvenida. Continuamos ahora con esta última parte ya o estos últimos videos de la primera parte de este conjunto de videos relacionados con la simulación. En este caso, simulando formación de opiniones, tomando en cuenta el capítulo de Bill Latané que escribió en este libro y que pueden ver por aquí. Entonces, estábamos hablando de la teoría del impacto social. Esta teoría recoge buena parte de las investigaciones que se habían hecho cuando llegó la Gestalt de Europa y se tuvo que instalar en Estados Unidos para estudiar sus fenómenos. Y uno de los campos que más éxito tuvo fue el de la psicología social, en el contexto de Estados Unidos, con Kurt Lewin. A partir de ahí tenemos los trabajos de déjame ver, teoría del impacto social, está un poquito para arriba. A ver qué fue. No estamos donde era. Ya, ahora sí. Teoría del impacto social. Entonces, a partir de ahí podemos encontrar que esta teoría recoge buena parte de los aportes que vienen de ahí y que se instalan como la psicología social tradicional, que sacó mucho provecho de la crisis que hubo en ciencias sociales en los años 70. Pero en un inicio se instaló en la primera revolución cognitiva de mediados de los 50 y de los 60 y fue hegemónica. Ya de los 70 en adelante se instauró luego una segunda tradición que es la segunda revolución cognitiva, pero no entremos en esa parte. Queremos recoger la primera parte de la revolución cognitiva con los trabajos de Festinger, Kurt Lewin, Solomon Asch, etc. Y cómo estas teorías, comparadas con unas más recientes que siguen esa tradición, se pueden resumir en un trabajo muy interesante con relación al impacto que puede tener una persona. Y es igual como la persona puede impactar en la sociedad, y es la teoría del impacto social que propuso Bill Latané. Aquí Bill Latané la resume bastante bien y explicando cómo él hace uso de la hoja de cálculo, como ya hemos visto anteriormente, y ya aquí con este modelo, que es la segunda parte de cómo evoluciona esta teoría, es la teoría dinámica del impacto social. Aquí hay cuatro categorías que son clave. Estábamos viendo ya el de la consolidación, que ya pudimos ver con este índice. Este fenómeno, fíjense que sucede tanto en el modelo lineal promediado como en el no lineal, que hace cortes de un promedio. Hay una disminución en la varianza, por eso se consolidan. Estas minorías ya terminan desapareciendo para consolidarse en grupos homogéneos. Ahora bien, en la segunda categoría, que es otra C, sería clustering, que en español podemos llamar agrupación. Las personas tienden a interactuar con grupos de miembros del grupo con opiniones similares. Tienden a interactuar, tienden a aceptar, tienden a ser influidas. Entonces, eso es lo que sucede cuando uno estudia este concepto, yo le llamo agrupamiento aquí, con el incremento de la razón F, que ya es un indicador que explicamos anteriormente. Este incremento de la razón F, en este caso se da de este modo. Por ejemplo, en este caso, en el escenario 1 y en el escenario 2, que es no lineal, sucede también lo mismo, pero no en el escenario 1 sucede de manera más marcada. Y es comprensible porque fíjense que al final, como son números continuos, esas diferencias se van marcando y se van, digámoslo así, se van agrupando las personas de acuerdo a esos números discontinuos que disponen. Entonces, de ahí el índice se da tan alto. Sin embargo, aquí que tenemos un cambio no lineal, se mantiene muy estable. Fíjense que va incrementando desde el tiempo 0 hasta el tiempo ya 2, se mantiene muy estable a lo largo del tiempo, al tiempo 13. El análisis de varianza, que ya no tenemos que tener aquí. Si queremos ver otro concepto clave, es el de correlación. Con el tiempo, las opiniones de los miembros individuales del grupo sobre una variedad de temas convergen y se correlacionan entre sí.
Esto es muy interesante. O sea, a mí me gusta como la persona, el autor de este artículo lo resumió, Roberto Muela de Lobato, porque resumió muy bien la teoría. Entonces, fíjense que aquí, viéndolo como lo trabajó Latané, él colocó el modelo lineal, ¿ok? Porque este yo lo tomé del mismo enfoque, como lo hizo Latané, le llamé figura 9.2, como aparece en el libro. Pero aquí, con la correlación entre modelos, yo lo hice igual con el mismo escenario de que se compare tanto el promediado como el no lineal, perdón, con el modelo del Ribbon. O sea, el modelo de, así le llamó Latané, Ribbon. O sea, como si fuera un lazo, porque fíjense que esto es todo un círculo. Esto es un círculo que va de la persona hasta la X y se conecta. La A se conecta con la X, todos ellos van en círculo. Pero al mismo tiempo la A se conecta con sus dos próximos vecinos, que son B y C y W y X, y así sucesivamente. La U, por ejemplo, con la V y W, y también con S y T, y así sucesivamente. Este modelo plantea que estas personas interactuando con sus vecindades en el lineal, miren un ejemplo ahí. Y ahora aquí, si vemos el fenómeno de consolidación y de varianza, observamos un fenómeno parecido al que vimos anteriormente. Aquí se mantuvo muy estable debido a la manera como se vio. Vamos a darle a borrar para variar, ven. Y aquí varía el modelo. Ups, algo le pasó a mi hoja de cálculo. Ya, al grabar se quitó. Ok, entonces ¿qué pasa? Al yo hacer esto, así es porque tengo esto prendido todavía, disculpen. Ok, ya. Al quitarlo, era dándole, ok, ahí ya estamos iterando, haciendo iteraciones diferentes de cada uno de los modelos. Entonces aquí el número aleatorio se reinicia en cada una de esas alternativas que estamos dando, y fíjense que aquí sucede algo parecido. Hay una disminución de la varianza o se mantiene muy estable en algún punto, ya sea el inicio o muy estable así. Pero generalmente lo que se da es una disminución. Eso ya lo vimos anteriormente. El agrupamiento va incrementando porque se van formando grupos. Una vez que se consolidan los individuos o las agrupaciones se consolidan, ya se van formando las agrupaciones como tal. Inmediatamente termina la consolidación, se van formando los grupos. Bueno, pero se mantiene muy estable la razón F luego. Pero sin embargo aquí va incrementando un poquito por las razones que ya explicamos, que son números discontinuos. Aquí con la correlación entre ambos modelos, aunque uno sea lineal y el otro no, vemos algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, yo le puse mantenimiento de ritmo, ¿ves? Con el modelo, pero sin embargo Latané espera, él no hizo esa comparación entre los modelos en sí en ese trabajo, o sea, no la presentó, pero lo que se espera es un incremento del valor absoluto, pero ya cuando se compara el mismo modelo. Aquí lo que yo veo que se mantiene un ritmo. La correlación es perfecta en un inicio porque el mismo número, ven, entre el tiempo cero, y luego ya va disminuyendo hasta mantener un ritmo. Entonces, fíjense que eso es más o menos como le puse así el nombre. O sea que al final hay una correlación relativamente alta entre ambos modelos. Ven. Si tenemos aquí dos grupos, por ejemplo grupo 1 y grupo 2, la correlación es bastante alta con el modelo no lineal, con el modelo lineal, perdón. Si tenemos aquí 4, va disminuyendo un poco, porque aquí tenemos un grupo, 2, 3 y 4. O sea que aquí, como en el modelo lineal todo termina esparciéndose, volviéndose todo uniforme,
Y en este no, la correlación es un poco más baja. Seguimos iterando. Miren qué alta estaba hace un rato. Ahí da un problema por división entre cero. Miren qué alta. Aquí hay dos grupos y como son muy parecidos, la correlación es muy alta, se mantiene muy alta. Vamos a ver esto con cuando vemos la correlación en términos de intramodelo. O sea, dentro del mismo modelo lineal podemos ver que hay una correlación entre estos tres escenarios bastante parecida, aunque su número aleatorio es diferente porque son escenarios diferentes. Se espera un incremento del valor absoluto de la correlación. Fíjense que yo no tengo un índice de correlación negativo aquí porque lo importante es ver la correlación en su valor absoluto. No importa el valor que asuma una dirección, sino que si por una dirección es alta y por otra también es alta, es positivo, ¿verdad? Pero si por un lado es positivo y por el otro lado es negativo, también lo vemos bien igualmente. Porque lo que queremos ver es cómo se forman estos grupos, cómo se forman estas subculturas. Y ya no si uno se va por una opinión favorable hacia un punto o hacia otro. Entonces, por eso la correlación aquí es considerable en el modelo lineal. Esto sucede más o menos parecido a como ya habíamos visto, siempre estudiando estos fenómenos con una simulación lineal promediada. Con otro fenómeno que es el que tenemos aquí, que es el de una correlación intramodelo no lineal, vamos a iterarlo de nuevo, porque ahí está dividiendo entre 0. Yo me doy cuenta por esto, ven, la varianza es 0, y ya aquí se comparan este valor con el 3, da 0. Por eso el dividir entre 0 da un problema de un error en la forma, pero ya ahí todo está bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí sucede algo interesante. Miren, tenemos aquí dos grupos, aquí tenemos 4, aquí tenemos 2. Entonces, entre el modelo 1 y 2 hay una correlación que no es tan alta, pero entre el 1 y el 3 sí, porque fíjense que forman dos grupos, ambos. Incluso van por la misma dirección, pero eso no importa, lo que nos importa es el valor absoluto. En este caso es 0.8. Ven, ya el 3, que es el 2, que es el más diferente de ambos, cuando se correlaciona con ese, el valor es diferente. De todos modos, hay un incremento. ¿Por qué? Porque al inicio el número es aleatorio y luego va incrementándose. ¿Por qué? Porque se da el fenómeno tanto de la consolidación como el del agrupamiento. Por lo tanto, las personas pareciendo, los modelos se van pareciendo, indicando que ya se está formando una especie de subcultura. Entonces, aquí hay otro fenómeno que es interesante, el de la diversidad continua. Y los miembros de un grupo minoritario se comunican con miembros de la mayoría, pero se resisten a su influencia, puede existir cierto grado de diversidad. Y esto ya la TANE nos lo midió, por decirlo así, cuantitativamente. Vamos a ver esto, que sí está en la figura 9.3. Aquí se está comparando otra cosa, que vamos a ver en el próximo video. Pero esta parte de la TANE no la midió directamente, pero sí se puede ver cualitativamente cómo, por ejemplo, fíjense que inmediatamente se dan estos fenómenos, como el de la consolidación, agrupamiento y correlación, se mantiene una cierta diversidad. Vamos a suponer, si hacemos o consideramos que este grupo es minoritario con respecto a este grupo, el mayoritario, mantiene esa diversidad de estos agentes, que son solamente 1, 2, 3, 4 y 5. El resto de los de las 24 personas tienen una opinión muy diferente. Entonces aquí son 19, ¿ven? Entonces la minoría es esta. Esta diversidad se mantiene, o sea, no es aplastada por la mayoría. Eso sucede en el modelo no lineal. Ahora, en el lineal termina aplastado prácticamente, prácticamente. Bien, aplastado. Mira,
La mayoría. Aquí hay una pequeña minoría que se mantuvo. Aquí sí se puede decir que hay una especie de diversidad continua. Esto está en 0.6, estos ya van de 0.5, 0.4. Miren, aquí se ve más claro porque esta es una minoría, 0.4, pero ese 0.4 es muy parecido al 0.5, o sea que prácticamente, aunque yo tampoco le bajo el 0.5, se busca la uniformidad en este modelo. Pero en el modelo no lineal no sucede así. Entonces vamos a ver en el próximo video otra manera de simular sin el ribbon, que es estudiando cómo formando grupos. Vamos a verlo linealmente primero. Formando grupos se puede estudiar el fenómeno, y siempre y cuando un miembro de este grupo interactúa con un grupo vecino, pero eso ya lo vemos en la próxima.